Cristo Jesús. Mis hermanos, bendiciones, buenos días para todos. La paz del Señor sea con todos. Amén. Gracias al Señor por este tiempo que nos da, por esta gran bendición de que acá en la localidad nos podemos seguir reuniendo presencialmente. Gracias al Señor porque es un privilegio que nos da a nosotros, que acá en esta localidad podamos estar así, podernos ver, poder compartir, estar en comunión. Amén. Damos gracias al Señor, el Salvador. Amén, sí, Señor. El Salvador de nuestras almas. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta mañana. Porque tú, Señor, no solo fuiste a la cruz para darnos una salvación del Espíritu, Señor, sino también nos estás guiando, Señor, y eres el que está llevándonos a salvar nuestras almas también, Señor. Padre, gracias porque por tu precioso Hijo hay una obra completa, una obra perfecta, una obra a la que no le faltó absolutamente nada, una obra en la cual nadie ni le añade ni le quita, Señor, porque tú lo hiciste todo allí, Señor. Tú entregaste todo, Señor, y quieres ahora que nosotros, Señor, seamos santificados en ti, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Tú quieres llevarlo, Señor, a esa salvación perfecta a cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, y porque las alabanzas nos recuerdan, Señor, que no hay amor más grande que el tuyo. Así es, Señor. Que tu amor fue tan grande allí en la cruz, Sí, Señor. que tu sangre derramaste por nosotros, Señor, Sí, Señor. y que sigues haciendo una obra en nosotros, Señor. Sigues haciéndolo, Señor, porque eres fiel y verdadero, porque tú permaneces para siempre, Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor, derramada en nosotros. Sí, Señor. A ti nos encomendamos en esta mañana nuevamente, Sí, Señor, Sí. para abrir tu palabra, Señor, Amén. y como iglesia, Señor, poder entender, Señor, y que tu luz resplandeciente sea en nuestros corazones. Así es. Guíanos por el Espíritu una vez más, Señor. Amén. Estamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Hoy entonces vamos a continuar con la parte del alma. Recordamos que en cuanto al alma está compuesta por mente o pensamientos, que ya nuestro hermano nos compartió hace 8 días. Hoy vamos a continuar con la parte de las emociones. Y pues quedaría pendiente la parte de la voluntad, ¿sí? Entonces igual, antes de empezar, hermanos, es importante para que el Señor nos ayude a afirmar la palabra en nuestros corazones, poder hacer un recorderis de lo que hemos visto acerca del alma, ¿sí? Entonces vamos a un momento nuevamente a Génesis 2, capítulo 2, verso 7. Génesis 2:7. Mientras los hermanos lo buscan, recordamos, hermanos, que el alma es el centro donde radican los actos intelectuales, el conocimiento, la voluntad y los sentimientos de cada persona, ¿sí? Recordemos que eso es lo que compone nuestra alma. Ahí radica eso, es el centro de esa operación, ¿sí? Recordemos que el alma opera en nosotros y nos capacita para el ejercicio de nuestras funciones. ¿Sí? Inicialmente eso. Si alguien quiere leerlo, hermanos, por favor, para recordar. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermanos, ahí, como hemos hablado, tenemos ya las 3 partes del hombre, ¿sí? Cuando el Señor dijo que formó al hombre del polvo de la tierra, ahí tenemos la parte del cuerpo, ¿sí? Luego cuando dice que sopló
En su nariz aliento de vida, estamos hablando del espíritu del hombre, ¿sí? Y luego cuando dice, y fue el hombre un ser viviente, o como en otras traducciones lo dice, alma viviente, ya nos está hablando pues del alma del hombre. Ahí tenemos las tres partes, hermanos, del mismo ser que Pablo también nos muestra en Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí también lo tenemos en Génesis, ¿sí? Entonces sabemos que somos seres tripartitos, que una parte está ligada con la otra. El espíritu está ligado completamente con el alma, y el alma con el espíritu, ¿sí? Pero también recordemos, hermanos, que en esa obra de redención del Señor, así como lo recordábamos también ahorita en la cena y en las oraciones, esa obra de redención viene desde lo alto y tiene como un orden jerárquico, o como un orden, ¿sí? La gracia descendió del cielo, ¿no? La gracia es celestial. La gracia descendió de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación que obtuvimos primeramente fue del Espíritu, del nuestro, ¿sí? Luego el Espíritu empieza a descender al alma, ¿sí? Ese es en ese orden que el Señor viene haciendo su obra en nosotros. Cuando creímos, nuestro espíritu fue salvo, pero ahí fue que empezó esa carrera de nosotros como creyentes. Ahí fue que donde el Señor empezó apenas a hacer la obra en nosotros, porque Él es el Salvador de nuestras almas, ¿sí? Entonces va descendiendo desde arriba y va bajando hasta completar la santificación en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces en Génesis podemos ver esas tres partes y podemos ver cómo realmente el Señor ahí, ya desde un principio, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Nos dio su espíritu, nos dio le dio el espíritu al hombre y después en la salvación nos dio su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, hermanos, para continuar. Importante pues que nosotros podamos afirmar también en nosotros esa diferenciación de lo que es el alma y el espíritu, ¿sí? Pero a la vez también esa correlación que hay entre los dos, ¿sí? Hablábamos en reuniones anteriores que a veces nos puede costar de pronto saber qué es del alma y qué es del espíritu del hombre, ¿sí? Pero recordemos también que los dos están íntimamente ligados, y aunque los dos también cumplen funciones específicas, los dos también se ligan, espíritu y alma, ¿sí? Vayamos, hermanos, ahí a Lucas 1:46. Perdón, hermanos, antes de... Bueno, vamos buscándola ahí. Y vamos mirando. Lucas 1:46. Tengámoslo ahí. Lucas 1:46. Entonces, hermanos, para ver primero, a grandes rasgos, la diferencia que puede haber entre el alma y el espíritu, recordemos por allá lo que dice en Mateo 16:26, que fue cuando Pedro, después de confesarle al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Luego después de eso cayó en la tentación y le dijo al Señor que ninguna de estas cosas te acontezca. Cuando el Señor pues les dijo a ellos que tenía que ir a padecer por los hombres, ¿sí? Entonces luego el Señor le decía a todos los que estaban ahí presentes: el que quiere ir pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Porque el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que quiera salvar su vida, la perderá, ¿sí? Entonces esa palabra vida ahí, en el original, es la palabra alma, ¿sí? Ahí está hablando específicamente del alma, y cuando el Señor dice que niegues a sí mismo, le está dando una instrucción al alma, ¿sí? Es una negación que tiene que tener el alma, efectivamente, para poder seguir al Señor, ¿sí? Sí, señor. Y si miramos, por ejemplo, por allá, recordando rápidamente Gálatas 5:16, que nos dice por Pablo el Señor: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, ¿sí? Ahí estamos viendo una instrucción que es clara, pero para el Espíritu, ¿sí? Por una parte tenemos Mateo, donde el Señor dice: niegues a sí mismo el que quiera ir en pos de mí, que está hablando respecto al alma. En la otra, en Gálatas, nos está diciendo: andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Amén. Entonces, en ese sentido, hermano, hay dos instrucciones, que es una para el espíritu y una para el alma, ¿sí? Pero también por esto podemos entender que el Señor quiere que la parte del espíritu sea la que gobierne todo nuestro ser, Amén. ¿sí?
No podríamos decir que es el alma primeramente porque el alma es la que necesita ahorita ser santificada. El espíritu nuestro ya fue despertado y también está siendo tratado, ¿sí? Pero ciertamente en ese orden de descendencia de la salvación, el primer salvo en nuestro ser es el espíritu. Entonces no podemos ir en el alma, ¿sí? Aquellos que tal vez no son salvos todavía, pues están es en el alma constantemente, siempre buscando el propio yo, ¿no? Todo lo que el alma pues no está siendo tratada porque no han sido salvos, no han llegado al arrepentimiento. Pero ahora nosotros, hermanos, que estamos salvos, podemos ver cómo la obra del Señor desciende en ese sentido y el Señor nos llama a que nuestro espíritu sea el que gobierne, ¿sí? Ciertamente nuestro espíritu que también sea primeramente gobernado por el Espíritu Santo. Y así va descendiendo esa gracia, hermanos. Así estamos siendo completos en la salvación del Señor, ¿sí? Si nos quedáramos a medias, pues seríamos simplemente salvos en el Espíritu. Pero la salvación que va descendiendo es la que nos llena completamente. Así como a las vírgenes prudentes, ¿sí? Que las vasijas también estaban llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo. Y luego eso se refleja también, ¿sí? Porque aún el Señor nos dará un cuerpo glorificado, ¿sí? Para estar ya completos en el día que el Señor venga. Ya en su reino que nos dará también el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí sí miremos, hermanos, Lucas 1:46. Lucas 1:46 dice, acá recordemos que María, la madre del Señor Jesús, que ya le había sido concedido, ¿sí? Que ella tuviera en su vientre al Señor Jesús, ya se le había aparecido el ángel, se había manifestado, luego estaba ahí con Elizabeth, ¿sí? Luego ahí la misma Elizabeth también decía, porque a ella se le concede eso, que la madre de su Señor fuera ella, ¿sí? Y luego dice ahí Elizabeth antecitos en el verso 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Luego fíjense, hermanos, acá esta oración tan preciosa que hace María. Y empieza diciendo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y luego ahí se despliega toda la oración que hace María, dando gracias al Señor. Pero también lo está engrandeciendo y lo está haciendo con su boca, ¿sí? Porque María, llena del Espíritu Santo, también pudo dar gracias al Señor y expresar estas palabras, porque aún su alma, que como ella decía, su propia alma estaba engrandeciendo al Señor, era porque su alma también ya estaba ungida, ¿sí? Ya estaba en el Espíritu. Y por eso el Espíritu de ella se regocijaba y el alma engrandecía al Señor, ¿sí? Fíjense en esto, hermanos. Y acá María, acá la palabra nos muestra que la oración de María ya diferencia lo que es el alma y lo que es de su espíritu, ¿sí? Y los dos estaban conectados, dándole gloria al Señor, ¿sí? Quiero que vayamos, hermanos, ahí para entender un poco esto mejor, a 1 Corintios 14. Y quiero que mis hermanos acá estemos bien atentos a esta palabra que nos muestra acá el Señor por Pablo. Corintios, ¿sí? Porque 1 Corintios 14. Vamos a leer desde el verso 1. Tal vez hayan acá algunas cosas que puedan ser como paréntesis, pero esto nos va a ayudar, hermanos, también a comprender un poco mejor también esa oración de María, ¿sí? Dice el verso 1. Pablo está diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pablo nos está diciendo acá primero, nos llama a que sobre todo profeticemos, ¿sí? Antes que hablar en lenguas. Ciertamente acá él está hablando también del don de lenguas, pero habla que cuando alguien de los hermanos puede hablar, tener el don de lenguas, lo puede estar haciendo solo para sí mismo, porque nadie le entiende, a no ser que, como nos dice en otra parte de la palabra, que haya alguien que interprete, o que él mismo también pueda interpretar esa lengua, ¿sí? Pero sigue acá entonces, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, ¿sí? Acá nos está hablando entonces de un tipo de profecía. Recordemos que en los tipos de profecía, acá específicamente acá Pablo nos está mostrando es la profecía para edificación de la iglesia, ¿sí? La palabra proferir, dar palabra, ¿sí? Que sea para edificación, porque acá Pablo enfatiza bastante en eso, que sea profecía para la edificación de la iglesia.
¿sí? Ya cuando es profecía, por ejemplo, que tenemos la que el Señor dio en el Antiguo Testamento por los profetas mayores y menores, la profecía ya culminó ahí no se le añade nada, y cualquiera que quisiera añadir al Antiguo Testamento profecía es un falso profeta, ¿sí? Está también la profecía personal, que fue por ejemplo la que Ágabo, el profeta, le dio a Pablo, si ustedes recuerdan, cuando tomó el cinturón de Pablo y él se amarró las manos y los pies y le dijo que de la misma forma que como él se amarraba, también los judíos iban a llevar a Pablo hasta Roma, a Jerusalén, para entregarle a los romanos, ¿sí? Pero en este caso Pablo nos muestra la profecía para edificación de la iglesia, ¿sí? Continúa ahí, el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, vuelve y lo dice, ¿sí? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que él las interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjense, hermanos, que en este caso, tanto la profecía como el hablar en lenguas, pues cómo se estaría haciendo, ¿sí? A través de la boca, ¿no? Evidentemente lo vemos ahí, ¿cierto? Me adelanto ahí entonces al... Voy a adelantarme al verso 9. Dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Sí? Porque hablaréis al aire. Luego dice más abajo, voy a leer ahí, ¿no?, desde el verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿sí? Entonces ahí vamos empezando, hermanos, a hacer la conexión. Pablo nos está diciendo que hay un don de lenguas, pero que ese don puede ser solo para la persona, para el hermano, si no hay una interpretación. Pero Pablo también está diciendo que el que profetiza, o la profecía, es aún más importante porque ayuda más a la edificación de la iglesia. Y las dos cosas, lo uno y lo otro, se está haciendo por la boca, por nuestra lengua, ¿sí? Por la palabra que el Señor da a la iglesia, ¿sí? Y acá Pablo está diciendo entonces: mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, si orar en lengua desconocida, ¿sí? Ya empieza, miren la palabra, hermanos, que acá Pablo cita, entendimiento. Luego dice, el verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, ¿sí? Y fíjense la diferencia, más Pablo no está diciendo oraré con el espíritu o con el entendimiento. Dice, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, ¿sí? Acá está hablando del espíritu nuestro, no el espíritu del hombre, ¿sí? Pero cantaré también con el entendimiento, ¿sí? Y fíjense, hermanos, la diferencia que hace Pablo acá con esto. O sea, ¿qué significa esto entonces? María estaba engrandeciendo al Señor con su alma, y el espíritu de ella también se estaba regocijando. Tanto alma y espíritu de ella estaban en condición de darle gloria al Señor, porque estaban los dos ungidos. De la misma forma, acá Pablo nos está diciendo, nosotros no podemos orar solo con el espíritu, serían palabras lanzadas al aire, o sería simplemente hablar para nosotros mismos misterios que tal vez el espíritu nos revela si tuviésemos don de lenguas. Pero Pablo está diciendo también que tenemos que poner nuestro entendimiento para la oración, para la alabanza, ¿sí? Entonces, hermanos, nuestro entendimiento también de dónde proviene. Exacto. Recordemos en qué parte se ubican los pensamientos solamente. ¿Y será que el entendimiento va a estar desligado de los pensamientos? De ninguna manera, ¿cierto? Y el alma sola ciertamente, o nuestros pensamientos, nuestra mente ciertamente no va a tener entendimiento, sino ha primero sido sujeta al espíritu. Pero también el alma, hermanos, nuestro entendimiento está ligado también a los pensamientos. No podemos decir que es totalmente aparte, ¿sí? Cuando muchas veces tal vez nosotros decimos, tenemos que andar en el espíritu, solo en el espíritu, ¿sí? Pero ¿qué es andar en el espíritu? Andar en el espíritu es también sujetar nuestra alma
al espíritu. Nuestra alma no va a quedar por fuera, hermanos, porque como citábamos ya hace unos días lo que nos dice Pedro, ¿no? En su primera carta, santificando vuestras almas. El fin de vuestra fe es la santificación de nuestras almas. Entonces nuestras almas no pueden quedar por ahí sueltas, y menos en nuestros pensamientos. Si volvemos, hermanos, a la salvación en su orden, está el Espíritu Santo, luego está nuestro espíritu, y luego nuestra alma. Pero en nuestra alma, hermanos, podríamos decir que lo primero que el Señor necesita ungir y moldear es nuestra mente, ¿sí? Y después de la mente, ya ungida, ya sujeta al espíritu, es la que puede condicionar también a las emociones y la voluntad. Va una ligada con la otra, ciertamente, hermanos, pero nuestro entendimiento tiene que ser sujeto al Señor, ¿sí? Y de la misma forma, para que así nosotros podamos, en este caso, como dice Pablo, orar con el entendimiento también y cantar con el entendimiento. Y eso fue también lo que pasó con María. María estaba orando al Señor, pero su alma y su espíritu estaban en conexión con el Espíritu Santo. No era solo su espíritu regocijándose, sino su alma engrandeciendo al Señor. Amén. Amén. Vamos a mirar otro ejemplo en el Salmo 103. Dice el verso 1: bendice, alma mía, a Jehová. Y luego sí dice el salmista David: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nuevamente acá tenemos como David, en este caso, está bendiciendo al Señor con su alma, ¿sí? Pero también está diciendo que todo su ser bendiga el santo nombre del Señor, ¿sí? David también completamente ahí en el Señor, lleno del Espíritu, también podía clamar estas palabras, podía expresarlas al Señor, ¿sí? Nuestra alma, hermanos, cuando está sujeta al Señor, también puede lograr engrandecerlo, glorificarlo, hermanos. Como leíamos ahorita, nuestro entendimiento está en el alma y ciertamente ligado también a lo que el Señor nos da, ¿sí? Porque pues el alma sola no tendrá entendimiento, nuestros pensamientos sin el Señor no tendrían entendimiento. Pero estamos llamados, hermanos, también a que todo nuestro ser sea ungido, ¿sí? Para así mismo poder alabar al Señor, glorificarlo, orarle y permanecer en Él. Vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a 1 Corintios 15. Desde el verso 45, vamos a leer. Dice ahí Pablo: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, el Señor Jesús, ¿sí? Adán fue hecho alma viviente, ¿no? Ciertamente, como lo leíamos ahorita en Génesis 2:7, ¿sí? Y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Pero nuevamente acá este verso nos recuerda esta palabra, que el espíritu vivificante en Cristo Jesús, el Señor, que se nos da por el Espíritu Santo, es aquel que también puede ungir nuestras almas, puede santificarlas. Dice ahí: mas lo espiritual no es primero sino lo animal, ¿sí? Luego lo espiritual. Fue primero Adán, luego fue el Señor Jesucristo, ¿sí? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, ¿sí? Ya sabemos nosotros que en la caída,
pues la muerte no fue física, sino fue espiritual, ¿sí? Amén. Y que ahí también el alma del hombre quedó perdida, el espíritu quedó adormecido, y por eso la necesidad también de la obra de redención del Señor, para que luego Él viniera también a vivificar primero nuestro espíritu y luego seguidamente nuestra alma, ¿sí? Recordemos, hermanos, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma, ¿sí? Amén. Entonces primero viene lo terrenal, luego lo celestial. Venía primero Adán, Ajá. el primer Adán, luego el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Haciendo su obra completa. Entonces con digamos que preámbulo, hermanos, en cuanto también a hacer esa diferenciación del alma y a la vez esa correlación con el espíritu, ¿sí? Vamos entrando ahora sí a mirar lo que es un poco las emociones que están en el alma, ¿sí? Tengo acá una descripción que encontré acerca de lo que el significado de las emociones, me pareció buena. Dice: experiencia compleja de carácter consciente que despierta respuestas fisiológicas y psicológicas, tanto placenteras como no placenteras, y que habitualmente se halla caracterizada por fuertes sentimientos, tensión o excitación, ¿sí? Más o menos eso es un significado de las emociones, ¿sí? Ahora, dentro de las emociones, ¿qué puede estar? El enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, la aflicción, el dolor, ¿sí? Esos son ejemplos de emociones. Esos también están en el alma, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo algunas de estas según lo que el Señor nos muestra en la palabra, ¿sí? Entonces las emociones se experimentan dentro del alma, pero tienen una manifestación física, ¿sí? Como lo vemos en la definición, hay una respuesta fisiológica, o sea, del cuerpo, ¿sí? ¿Quién, hermano, que no se haya de pronto enfermado de algún malestar físico, no se siente también quebrado en sus emociones, ¿no? Amén. Se alteran también, ¿no? De una u otra manera, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la misma tristeza nos lleva a enfermarnos, nos lleva a tener decaimiento, ¿sí? Es una relación intrínseca, hermanos, que genera una manifestación fisiológica y también psicológica, ¿sí? Hablando psicológica, lo digo psicológica porque en el griego que la palabra alma significa de psique, ¿no? Que de ahí viene psicología, ¿no? No porque sea algo relacionado con psicología del mundo, ¿no? Entonces tiene esas alteraciones, hermanos. Nuestras emociones van íntimamente ligadas también a nuestro estado de ánimo. Están íntimamente ligadas también a cómo nuestro cuerpo se siente. Está íntimamente también ligado a lo que nosotros recibimos por nuestros sentidos, ¿sí? Lo que nuestros ojos reciben, lo que nuestros oídos reciben, hermanos, ¿sí? Recordemos que el Señor nos dice, por ejemplo, que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Amén. Y si nuestros ojos no andan en luz sino en tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas que nosotros? Pero si nuestros ojos son luz, nuestro cuerpo también va a andar en luz, hermanos. Eso implica que también entonces, si nuestros ojos los guardamos y los cuidamos con lo que vemos, con lo que percibimos, asimismo también nuestra alma o va a ser santificada o va a ser perjudicada, hermanos. También con lo que escuchamos, ¿sí? Con la música, que es un ejemplo muy básico, ¿no? La música, sea cual sea, la música nunca va a ser amoral, es decir, siempre nos va a generar en nuestro corazón una intención, una emoción. Así sea algo instrumental, pero si es algo que son sonidos distorsionados, nos va a generar una alteración a nuestra alma, hermanos. Ahí mismo en el pasaje que estábamos leyendo ahorita en Corintios, Pablo nos explica lo de orar con el espíritu, con el entendimiento. Ahí me salté esa parte, pero dice también, si la flauta, la cítara dan sonidos inciertos, ¿sí? ¿Cómo se va a entender? Amén. La misma distorsión de la música en el mundo, hermanos, también nos puede llevar a tener alteraciones en el alma. Amén, amén. Los mismos sonidos también, ¿sí? Y qué decir que los de los ojos, donde es por donde más nos entra información, ¿sí? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Job? Hice pacto con mis ojos, que no habría yo de mirar a una virgen, ¿sí? Y si nosotros o alimentamos nuestros ojos con la tentación, ¿sí? Con el mismo pasaje, por ejemplo, que el hermano ahorita hablaba de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y eso implica también guardar nuestros ojos. Pero si no lo hacemos, hermanos, entonces también ¿qué vamos a hacer? Alimentar nuestra alma, ¿sí? De las cosas en el mundo de la tentación sexual, ¿sí? Entonces tiene varias implicaciones esto, hermanos, ¿sí?
Entonces por eso hay una manifestación externa de acuerdo a lo que nosotros recibimos en nuestros sentidos. ¿Sí? No se me duermen, hermanos, que no vamos ni llegando a la mitad. Entonces, ahora vamos a mirar, hermanos, también, con algunos versos de la palabra, algunas de las emociones que son pues de la naturaleza del alma, ¿sí? Vamos a hacer también como una pequeña comparación entre algunos pasajes, ¿sí? A mirar cómo es esa expresión correcta e incorrecta de las emociones. Vamos a empezar con la ira, vamos a ir a Efesios 4:26. Efesios 4:26. 4:26. Alguien que lo lea. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y el 27 qué se dice? Dice, ni deis lugar al diablo. Listo. Entonces acá, ¿qué nos está diciendo el Señor por Pablo? Podemos airarnos, pero no pecar. ¿Sí? ¿Y qué implicaciones tiene cuando nos airamos más allá para llegar al pecado? Es que le damos lugar al diablo. ¿Sí? Cuando nos airamos, hermanos, más de lo que debemos airarnos, podemos estar dando lugar al diablo. ¿Sí? Con el ejemplo ahí que Pablo pone también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Creo que a todos nos ha pasado alguna vez que permitimos esto de alguna u otra manera, que nuestro enojo llegue hasta el otro día, especialmente con nuestras esposas, ¿sí? Pero acá Pablo nos está mostrando que podemos airarnos, claro, y acá el Señor nos dice, claro, podemos airarnos, pero hay unos límites también para hacerlo. Si ya empezamos a dar lugar al diablo, hermanos, miren en lo que puede llegar esa ira también a descender. Y miremos ahí con esto, listo, 9:50, era Lucas. Entonces dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Sí? Seguramente esto también por las diferencias que había entre los samaritanos y los de Judea. No le recibieron. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense este deseo que había en el corazón de ellos dos, de Juan y de Jacobo. ¿Sí? Había, hermanos, tal vez tanta ira en ellos, que lo que querían era que estas personas que no le recibieron y que no recibieron al Señor, fueran consumidas por fuego. ¿Sí? Tal vez, hermanos, en este momento Juan tenía como un tipo de temperamento colérico. ¿Sí? Porque miren la respuesta, hermanos, y miren lo que el Señor responde. Entonces, volviéndose, Él los reprendió, el Señor, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Algo similar a como cuando reprendió a Pedro, cuando Pedro le decía, de ninguna manera esto te acontezca, que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Acá el Señor les dice, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, miren la misericordia del Señor, hermanos, acá, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? El Señor no entró, pero siguió su camino, y Él ciertamente de ninguna manera cumplió ese deseo que tenía Juan y Jacobo. ¿Sí? Imagínense, hermanos, si el Señor hubiera expresado esa misma ira colérica de ellos, pero el Señor vino fue a salvar. ¿Sí? La ira de Dios, hermanos, es la ira perfecta, en su medida perfecta, la nuestra no. ¿Sí? Nuestra ira como hombres, hermanos, podemos llegar a pecar mucho. ¿Sí? Por eso es que el Señor nos llama que airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni demos lugar al enemigo. ¿Sí? Y en este caso también Juan y Jacobo tal vez estaban dando lugar al enemigo, para que en ese momento que no era de ninguna manera oportuno hacer lo que ellos querían, pues sucediera esto, hermanos. Hermanos, el enojo a nosotros
puede ser el resultado también de algún deseo que nosotros queramos en nuestro corazón, deseo egoísta, que queramos que se cumpla o que alguien más lo cumpla, o con nuestros seres queridos o alguien cercano cumpla, y como no se cumple, ahí llega el enojo, que resulta también en una frustración, ¿sí? Por causa de que nuestro deseo egoísta no fue cumplido, ¿sí? La ira, hermanos, más allá puede llegar a esto también, y la causante también puede ser ahí intrínsecamente ligada a eso, a tener vuestros deseos egoístas también, que pueden llevarnos a querer hacer algo, pero que no es correcto, ¿sí? Entonces, si miramos acá, hermanos, también cómo el Señor en su mansedumbre pudo decirles a ellos y reprenderlos y decirles que no era pues ciertamente lo correcto, sino que Él había venido era a salvar las almas, ¿sí? Esto es uno de los tantos ejemplos, hermanos. Hablar mucho más acerca de la ira, ¿sí? Vamos ahora a mirar un poco la emoción de la tristeza. Vamos allá a Mateo 26. Mateo 26, 38. ¿26? 38. Entonces, hermanos, la tristeza de una forma puede ser algo bueno, ciertamente, porque nos lleva a quebrantarnos, ¿sí? A quebrantarnos delante del Señor y poder humillarnos delante de Él, ¿sí? Si la tristeza es de este modo, ciertamente es buena, porque la tristeza, cuando nos lleva delante del Señor, nos permite ir en condición de arrepentimiento a Él, ¿sí? Recordemos, hermano, lo que pasó con Pedro cuando negó al Señor, ¿no? Pedro primeramente diciendo, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré, ¿sí? Pero llegó el momento en que Pedro, estando allá también en el patio del sumo sacerdote, ¿sí? Y cuando todos empezaron a presionarle, ¿sí? Es que tú estabas con él y tú eres uno de ellos, ¿sí? Yo te he visto con él, hablas como uno de ellos porque eres Galileo, ¿sí? Y Pedro, que no sé de qué hablas, mujer, no lo conozco. Y a la última vez que lo negó también maldijo, ¿sí? Y fíjense, hermanos, en ese momento qué fue lo que pasó. El Señor inmediatamente le volteó a mirar, y Pedro se acordó ahí mismo de las palabras que el Señor le había dicho: ciertamente tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces, ¿sí? Cuando el gallo cantó la segunda vez fue cuando el Señor miró a Pedro. Pedro se acordó, ¿y qué pasó? Pedro salió y lloró amargamente. Pero fíjense, hermanos, esta tristeza. Pedro realmente amaba al Señor, pero realmente quería estar con el Señor realmente en ese momento, y tal vez sí en su corazón tenía esa intención de dar su vida también con el Señor, o no permitir tal vez que Él fuera a la cruz. Y ya hemos visto eso, esa manifestación, cuando le dice al Señor: de ninguna manera esto te acontezca, ¿sí? Pero el Señor le mostró a Pedro que Él en sí mismo no podía hacerlo. Pero el Señor veía el corazón de Pedro, hasta el punto de que el Señor le dijo: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y en este momento fue cuando lo zarandeó. Pero el Señor usó eso también para bien de Pedro y para mostrarle también que necesitaba arrepentirse. Y Pedro lloró y se arrepintió porque amaba al Señor, ciertamente, ¿sí? Tal vez fuera la misma tristeza que de pronto Pedro expresó un poco cuando, después de que el Señor resucitó, y allá en la playa él le preguntaba a Pedro: ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y a la tercera vez Pedro preguntándole como entristecido: bueno, Señor. Entonces Pedro lloró amargamente, y era tal vez la razón de un poco de su tristeza cuando el Señor le preguntaba: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo al final al Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero como entristecido. Tal vez recordando eso mismo, en esa misma situación cuando Pedro estaba ahí con el Señor, que lo negó 3 veces y lloró amargamente, ¿sí? Ver, hermanos, como esos destellos de la vida de Pedro también es algo muy precioso. Es algo que realmente que nos debe llevar a nosotros a regocijarnos en el corazón, a constreñirnos. Porque ver cómo ese amor también que Pedro le tenía al Señor, que a pesar de que lo negó 3 veces, el Señor conocía el corazón de Pedro. Y fíjense, hermanos, la gran diferencia: Pedro y Judas Iscariote estaban en el mismo lugar ahí. El mismo Judas fue el que le dijo a la portera que le dejara entrar, ¿no? Ahí en el momento cuando el Señor ya lo habían llevado al patio del sumo sacerdote, ¿sí? Judas fue el que le dijo a la portera que lo dejase entrar.
¿sí? Y tal vez Juan, no, quién sabe qué cosa se le pasa por la cabeza, tal vez pensaba que Pedro era como él. Pero fíjense, hermanos, en el mismo lugar físico estaban los dos, pero espiritualmente muy distanciados. Pero, hermanos, amaba al Señor, tanto que lo hizo una columna de baluarte de la iglesia, parte de la crema innata. Judas, pues ya sabemos la historia, ¿sí? Entonces fíjense, hermanos, que con este ejemplo podemos ver también cómo la tristeza ahí llevó a Pedro también a arrepentirse y ir a los pies del Señor nuevamente, ¿sí? Judas, ¿qué fue lo que hizo? Remordimiento y fue y se ahorcó, no fue el Señor. Pedro sí fue el Señor, y gracias al Señor por Pedro, ¿sí? Entonces dice acá Mateo 26:38. Acá fue cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní y estaba orando, y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y si nosotros vemos también, siempre el Señor tenía muy en cuenta a Pedro, ¿no? Siempre los apartaba él a Pedro, a Juan, más que todos ellos dos, ¿no? Y a Jacobo, para ir un poco más allá de que con los otros apóstoles, ¿no? Los otros discípulos. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, ¿sí? El Señor estaba muy triste porque ya sabía que iba a ir a terminar su obra, y la parte, tal vez la parte final, la parte más compleja, digámoslo. Pero la mayor tristeza del Señor seguramente era porque iba a separarse del Padre, ¿no? ¿Sí? Amén. Tal vez era su mayor tristeza. Y ahí vemos más adelante cómo el Señor ora, ¿no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? La tristeza del Señor lo llevó a orar al Padre, hermanos. Y el Señor nunca pecó. ¿Sí? Él estuvo triste también, hermanos. Así como, por ejemplo, también se entristeció cuando Lázaro murió. Que él aún sabiendo que iba a resucitarlo, el Señor se conmovió en su espíritu y lloró. ¿Sí? Lloró viendo también cómo Marta y María también lloraban, ¿no? Por Lázaro. Y el Señor, hermanos, siendo todo un hombre perfecto, varonil, pero también lloró. ¿Sí? Entonces, a veces, hermanos, nosotros, especialmente los hombres, que podemos pensar que tal vez es algo solo de las mujeres que llorar, hermanos, no. Nosotros como hombre también necesitamos muchas veces llorar, expresar nuestra emoción de tristeza cuando sea necesario. ¿Sí? Porque eso se va guardando en el corazón. ¿Sí? Y miremos más adelante entonces, ahora la otra cara de la moneda, cómo Pedro, Juan y Jacobo tomaron en ese momento la tristeza, porque ellos también ya sabían, ¿sí? Recordemos que el Señor también, tiempo atrás y en la cena, les había manifestado que ya había llegado la hora de Él, que ya había llegado el tiempo en que Él tenía que ir a morir, ¿sí? Y ellos se entristecieron, ¿sí? Pero aún en ese momento el Señor les decía: no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Ni tengan miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, ¿sí? Pero aún así, pues ellos estaban hasta ahora tal vez asimilando muchas cosas que después el Señor se las fue revelando poco a poco. Entonces dice ahí luego: vino luego a sus discípulos, verso 40 ahí mismo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y miremos esta misma situación en Lucas. Vamos a Lucas 22. Mientras lo buscan, hermanos, acá en Mateo voy a leer el verso 43. Lucas, busquemos ahí Lucas 22, 44. Mientras lo buscan ahí, leo Mateo 26, 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, esta situación. ¿Quién era el que iba a la cruz? No eran ellos, no era Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Era el Señor. Y el Señor, aún en esa condición, ¿sí? Que su alma estaba triste, estaba angustiado, estaba en aflicción, era el que los animaba a ellos, el que les decía: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Mis hermanos, también
esa expresión del Señor, esa muestra también de su hombría y de su madurez espiritual, obviamente, como hombre, ¿no? Que él, a pesar de saber que iba a padecer una muerte tan terrible en la cruz, estaba muy pendiente también de los suyos. Fue una vez, fue una segunda vez, fue hasta una tercera vez. Ya en la tercera sabemos que les dijo a ellos: descansad, ya llegó la hora. Pero el Señor también estaba pendiente de ellos. Claro, él quería también seguramente como hombre sentirse acompañado de los suyos, pero también el Señor sabía que sus ovejas iban a ser dispersadas, ¿sí? Pero nunca el Señor los dejó a un lado a ellos, ¿sí? Y entonces ahí Lucas 22. Lucas 22. Este también está. Bueno, es que este también se me refundió. Ah, no, sí está acá. Lucas 22:44, sí. Entonces ahí la misma situación que vemos ahorita en Mateo, ¿sí? Amén. El momento que el Señor está en Getsemaní orando, ¿sí? Luego acá entonces Lucas le añade estos detalles y dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿sí? Y en esa agonía, hermanos, tan tremenda, y el Señor lo que hacía era orar más intensamente. ¿Qué nos enseña esto también? Cuando nosotros tal vez estemos en una gran tristeza, en una gran agonía, que tenemos que ir es al Señor, ¿sí? Amén. No cerrarnos nosotros, hermanos, sino ir al Señor. Orar más intensamente, pedirle más al Señor todavía con más clamor. Cualquier situación, cualquier agonía, ¿sí? No puede haber una agonía mayor que la que el Señor padeció, hermanos, para nosotros. Y el Señor acá nos enseña Así es. cómo. Y les enseñó también a los apóstoles, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Y luego acá vemos otros detalles de lo que pasó con Pedro, Juan y Jacobo en el verso 45. Bueno, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sí? Claro, hermanos. Y ellos pues también en su tristeza, tal vez estaban también confundidos, agobiados, pero la tristeza también nos hace que nosotros no queramos nada, ¿no? Queramos hasta también, muchas veces querer solo dormir, querer estar tal vez en la cama, no querer nada, hermanos, pero fíjense cómo es también acá las dos diferencias de la situación, ¿no? Con los apóstoles y con el Señor Jesús. Él oraba intensamente, aún en medio de su tristeza el Señor oró, ¿sí? Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros poder también ser sujetos al Señor y poder orar, ¿sí? No es fácil, hermanos, pero el Señor es cuando más nos llama que estemos con Él, en medio de una tristeza, un quebranto, en medio de la agonía. Ahora miremos la emoción del temor o miedo. Vamos al Salmo 43:5. Entonces el temor igual, hermanos. El temor hasta cierto punto es bueno porque nos lleva a apartarnos del peligro, ¿sí? Nos lleva aún a temer al Señor, ¿no? Pero a temer en reverencia, ¿no? No en un temor de miedo, ¿sí? Nos lleva a apartarnos cuando el peligro puede estar cerca, puede estar acechando algo que nos pueda causar daño, ¿sí? Y aún en nuestra reacción, como hablamos ahorita en la definición de las emociones, una reacción también psicológica y fisiológica que es expresada por una emoción es huir, ¿no? Huir del mal. De hecho, en Proverbios dice algo de eso, ¿no? El hombre sabio huye del mal, pero el necio se queda y es perjudicado. Entonces el temor también nos ayuda ciertamente a apartarnos del peligro, ¿no? Para guardar ese como se dice, instinto de conservación de nosotros cuando pueda haber algún peligro fuerte, ¿sí? Cerca a nosotros. Pero igual dentro de los límites también del Señor, porque si se llega a un extremo,
pues es causante también de perjudicar nuestra alma, ¿sí? Entonces el Salmo 43:5 dice, por ejemplo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿sí? Acá el salmista al final del Salmo expresando que su alma estaba abatida y que estaba turbada dentro de él, ¿sí? Y si miramos los primeros versos de ese Salmo, dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Tal vez en este caso el salmista andaba enlutado y con temor porque los enemigos le estaban oprimiendo, ¿sí? Y con David también pasó muchas veces, ¿no? David en los salmos también expresa muchas veces que el clamor al Señor para que le guarde, para que sea el Señor quien vaya delante de él en la batalla, ¿sí? Y acá el alma del salmista estaba abatida y estaba turbada seguramente por causa de la opresión del enemigo, ¿sí? Bueno, nosotros muchas veces también podemos estar con temor por los hombres, pero es un temor, hermanos, que en este caso sí es malo, ¿sí? Hay una parte de un libro del hermano J.C. Ryle que se llama Pensamiento para Hombres Jóvenes, que dice, ¿qué es la hostilidad del hombre? Que dura tan solo unos momentos. Los hombres pueden ser hostiles en el mundo, pero tenemos a nuestro Dios, como dice acá el salmista, ¿sí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si nuestra confianza está en Dios, hermanos, no tenemos por qué temer, ni de ningún enemigo, ni el enemigo más cruel de nuestra alma, ni de los enemigos humanos que puedan levantarse, y tal vez en estos tiempos. Ciertamente, hermanos, ese temor de los hombres nos lleva también a que nuestro razonamiento se nuble, nuestro entendimiento se nuble, y poder caer también en ese estado como de letargo, ¿no? Todos hemos experimentado alguna vez un miedo grande, ¿no? Por alguna otra situación, ¿sí? Y hemos experimentado también que eso es lo que nos causa que nos nubla, que tal vez quedamos como en pánico, que tal vez no sabemos ni siquiera qué hacer o qué hacer, qué pensar, ir para aquí o para allá, porque es un miedo que se desprende de una manera terrible, ¿no? Pero el Señor, hermano, nos llama a que fuera de los límites el temor pues va a ser malo, no va a ser nada bueno, es una expresión del alma. En ese caso entonces la emoción del temor, del miedo, nos estaría gobernando, en vez de que nos gobierne nuestro entendimiento, en vez de que nos gobierne el espíritu, ¿sí? Miremos otro ejemplo en Job, capítulo 3. Job capítulo 3, verso 25-26. Acá en este pasaje ya sabemos que a Job pues, le habían ocurrido todos los sucesos, ¿sí? Que habían muerto sus hijos, que todas sus propiedades, todo lo que él tenía también ya lo había perdido, ¿sí? Y que aún su propia salud también estaba deteriorada. Y acá Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación, ¿sí? Y aquí Job lo que está expresando, hermanos, es un temor, ¿cómo decirlo? Un temor acá que él tal vez tenía antes, que era un temor al futuro. Todas estas cosas tal vez que le sucedieron, él las temía que sucedieran. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos también temer cosas que puedan llegar en un futuro, cosas malas, cosas que puedan pasar negativas y que a la larga muy seguramente nunca ni pasan? Que son solo cuestión de nuestras fantasías o imaginaciones, que va a pasar esto o va a pasar lo otro, o qué tal me llegue esta crisis, o qué tal me quede así o así. Y hermanos, pues ese temor tampoco va a ser bueno. Ciertamente tenemos que mirarnos hacia el futuro para planear y estar atentos a la voz del Señor y vigilantes. Pero llegar a pensar también con ese tipo de temor en algo futuro que pueda llegar a ocurrirnos, pues no es del Señor. Como decía el salmista ahorita, espera en Dios. Guardémonos en el Señor, hermanos.
porque ningún temor puede ser de Él, como dice Juan en su primera carta también. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? El amor del Señor tiene que ser perfeccionado en nosotros. No puede tener por qué haber temor alguno en nosotros. Y ciertamente si lo hay todavía, el Señor nos está formando, pero hasta el punto de que ya dejemos de temer completamente de las cosas externas. Y en cambio, si nos sujetemos al temor que es verdadero en el Señor, como nos dice ahí Proverbios. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice entonces: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa reverencia al Señor, ese temor a Él sí es algo bueno, hermanos. ¿Sí? Porque estar a los pies del Señor en reverencia, temerle a Él, guardar sus mandamientos en obediencia al Señor, ese temor sí es bueno para nosotros como iglesia. Permanecer en el Señor siempre nos va a hacer libres, gozosos, nos va a generar tranquilidad y confianza. Pero por el contrario, si no permanecemos en un temor que no es del Señor, pues la expresión de miedo que genera, que nos sale desde el alma hacia lo externo, va a ser algo que no es del Señor, ¿sí? Entonces el temor al Señor, a Jehová, acá como en este caso lo expresa Salomón, abarca la adoración al Señor y una sujeción reverente a su autoridad en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas, hermano. El temor al Señor y el guardar sus mandamientos y seguirle a Él. Amén. ¿Sí? Y vamos a terminar con la última emoción, que es gozo o alegría. Vamos ahí mismo en Proverbios al capítulo 17. Claro. Emoción, gozo y alegría. Proverbios 17, verso 22. Entonces dice acá: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué dijo? Proverbios 17, 22. Gracias, hermanito. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Sí? Un corazón alegre, pero un corazón que esté sujeto al Señor puede ser alegre. ¿Sí? El gozo que solo nos da el Señor, hermanos, nos da también un corazón alegre. Amén. ¿Sí? Pero acá luego el proverbista dice: más el espíritu triste seca los huesos. La tristeza, hermanos, que está afuera del Señor, como lo hablábamos ahorita, pues no nos ayuda en nada. Seca los huesos. Nos trae un quebrantamiento negativo en nuestra vida. ¿Sí? Pero el tener un corazón alegre puede ser una expresión también de que el Señor obra en nosotros y que Él nos trae la alegría y el gozo. ¿Sí? Amén. Ahora miremos ahí el Salmo 4. Salmo 4, el verso 7. Tú diste alegría a mi corazón. No dice yo mismo me alegré mi corazón, ¿no? Dice tú. Amén. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, ¿no? ¿Recuerdan cuando Pablo decía también he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Amén. Cuando Pablo decía aprendí a contentarme cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Amén. Y aquí aún también el Señor le expresa al salmista que le da alegría a su corazón y aún mayor que la de ellos, aun cuando abundaba grano y mosto. O sea, hermanos, que nuestra alegría y nuestro gozo no debe ser en lo externo tampoco, ¿no? Amén. Ni en las riquezas, sino en lo que es el Señor, en la gracia del Señor. ¿Sí? Y un corazón alegre sencillamente es porque el Señor está en nosotros también. ¿Sí? Nosotros mismos no podríamos también permanecer alegres todo el tiempo, ¿no? Porque también vienen los altibajos. Pero aún en los bajos, el Señor también nos llama a que estemos contentos, Gozoso. que estemos gozosos, ¿no? Amén. Que en las tribulaciones permanezcamos también gozosos. Amén. ¿Sí? Porque es una expresión también de una madurez espiritual, que a pesar de que hayan cosas difíciles, el Señor es capaz, y si nosotros nos disponemos,
El Señor es capaz de darnos un corazón alegre, Amén. a pesar de cualquier cosa externa que pueda ser difícil o negativa. Amén. 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 ¿Sí? Amén. El Señor nos da el gozo, hermanos. Amén. Salmo 16:7. Dice. 16:7, hermanito. 16:7 dice: Mira. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Un corazón alegre y un alma gozosa, hermanos, por el Señor. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Sí? Hablando acá del cuerpo también, ¿no? Pues no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Entonces acá miren la expresión del salmista, cómo nos enseña también que el corazón se alegró y su alma se gozó, porque puso a Jehová delante de él. No puso otras cosas, sino puso al Señor siempre delante de él. ¿Sí? Entonces, hermanos, el gozo también viene de tener una dependencia total del Señor, Amén. una dependencia completa de él. ¿Sí? Tal vez lo demás que pueda hacer fuera de él, que se exprese en alegría, puede ser momentánea. Tal vez lo que se exprese en una paz supuesta fuera del Señor, puede ser algo momentáneo que no va a durar, no va a permanecer. ¿Sí? Amén. Es algo así como el pecado, hermanos, que puede generar un placer momentáneo, pero después la paga es grande y el precio es alto. En cambio, el gozo, que es diferente, es constante. La felicidad que viene del Señor es algo que perdura, porque viene de Él, de una dependencia completa de Él, ¿sí? No de nosotros. Amén. Cuando nosotros buscamos tener nuestras emociones sujetas a lo exterior o a lo que nosotros concebimos como algo bueno apartados del Señor, pues va a ser algo, hermanos, que se nos va a acabar el vino, que va a hacer que el Señor acabe nuestro vino. De la misma forma ya en las bodas de Caná, ¿no? Cuando toda la fiesta todos estaban alegres y contentos, ¿sí? Y usaron todo el vino y eso hasta que se las acabó, ¿no? Y entonces ahí también ya empezaron todos, bueno, oye, seguramente el vino ¿dónde está? ¿Sí? Falta vino, y el Señor, viendo esa situación, la usó también para hacer una de las primeras señales, como lo expresa en Juan, dar el mejor vino para el final. ¿Sí? Esperó el Señor a que se acabara ese vino de ellos. Que lo que significa que es, hermanos, que se acabe todo lo que es del hombre, que se acabe todo lo que él mira como algo que es prioritario, como algo que es por encima de Dios. ¿No lo está haciendo ahorita con el mundo también? Acabando de a poco con ese vino, poco a poco, y entonces no quieren más aflicción, y no quieren, añade más el Señor, porque el Señor quiere que muchos de ellos se arrepientan. Amén. Y el Señor necesita acabar, hermanos, con ese vino que es de nosotros también. Amén. No solo en el mundo, sino en nuestro caso, hermanos, con cosas que nosotros podamos tener, que son solo de nuestro interior, dependencia de las cosas externas. El Señor quiere acabar con eso. Amén. Porque el Señor quiere, hermanos, que dependamos del vino que Él nos da, de su Espíritu, para aprender a estar gozosos en Él. ¿Sí? Job al final aprendió, ¿no? Después de todo esto que le aconteció, Job pudo ver al Señor. Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo, que padeció hambres, fue apedreado, andó desnudo, naufragó, y cuántas cosas más, ¿no? Hasta que al final pues igual lo mataron, pero porque el Señor ya lo quería con él. Y Pablo siempre estaba gozoso, ¿sí? O los hermanos, ¿no? Pedro con el otro hermano también, cuando los encarcelaron, no cantaban himnos, hermanos. ¿Qué sabemos nosotros si en unos años podremos estar también en una cárcel? Amén. Pero miren, hermanos, lo que el Señor nos enseña por nuestros hermanos, esa alegría y ese gozo que solo dependía y provenía del Señor, ¿sí? Muchos tal vez hoy nosotros podemos decir una cárcel, qué terrible, y estaríamos re tristes y afligidos, y mejor dicho, sería lo peor para nosotros, ¿no? Estar en una cárcel, con cuántos bandidos también. Pero fíjense, hermanos, la expresión de los hermanos acá, y en el libro de Hechos, ¿sí? O como hace unos meses también lo decía el hermano John MacArthur, ¿no? Cuando por allá lo estaban demandando porque se estaba volviendo toda la congregación a reunir allá, y que no se podía por la pandemia, ¿no? Y el hermano, tal vez demandado y que posiblemente lo iban a meter a la cárcel, dijo, bueno, le doy la gloria al Señor, no he pasado por esa situación, pero con gozo iré allá a predicar el Evangelio.
Hermanos, eso sería también una preciosa oportunidad, ¿no? Para los que el Señor pues les tenga preparado eso, ¿no? O nos tenga. Entonces que el gozo provenga solo del Señor, hermanos, no de algo que sea momentáneo, hermanos, ¿sí? El Señor nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así es. Si nosotros ponemos la mira en las añadiduras, fijo vamos a entristecer, porque va a llegar el momento en que eso ya no da más, en que ya nos suplió la alegría momentánea y ya, listo. En cambio el Señor, hermano, su gracia es para siempre. Amén. Su gracia y el gozo que Él nos da es para siempre, para la eternidad, ¿sí? Entonces, hermanos, conclusiones de lo que hemos visto hoy, ¿no? Algunas. Primero, hay una forma adecuada de expresar nuestras emociones. Y eso ya lo vimos a través del Señor, ¿no? Cómo expresó Él su tristeza, cómo expresaba también el salmista el gozo, cómo el Señor corrigió, reprendió a Juan y a Jacobo cuando querían que descendiera fuego del cielo, cómo el mismo Dios también expresa su ira, pero en la manera y en la medida adecuada, en el tiempo adecuado, ¿sí? ¿Hay una forma adecuada para expresar qué? Los sentimientos. Hay una forma adecuada de expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿sí? Sentimientos, pues algunos hermanos dicen sentimientos, otros emociones, pero digamos que es lo mismo, ¿sí? Entonces hay una forma adecuada de hacerlo. Segundo, es lícito expresar nuestras emociones siempre y cuando lo hagamos apropiadamente. Sí es lícito, ¿no? El Señor en ninguna parte dice que no podemos expresar las emociones, no. Él dice que la podemos hacer, pero en una manera apropiada, en la medida que el Señor establece, ¿sí? Tercero, no es bíblico reprimir nuestras emociones. Eso no es bíblico. En una parte el Señor nos dice que nos reprimamos, ¿no? Es más, como vimos ahí en Génesis 2:7, cuando el Señor hizo al hombre, ¿sí? Le dio también su alma, el cuerpo, el espíritu, pero también el alma, que lo hizo un ser viviente. Y con el alma vino también, lo dotó de emociones, de voluntad y de mente. ¿Cómo el Señor iba a darnos algo que después nos iba a decir que lo reprimiéramos? No tiene sentido. Entonces el Señor no expresa eso en ninguna parte. Entonces no es bíblico, hermano, reprimir nuestras emociones. Amén. Sino, más sí es bíblico, expresarlas pero apropiadamente, ¿sí? Cuarta, tomar decisiones emocionales es perjudicial. Tomar decisiones, hermano, nosotros en las emociones, eso sí es bien perjudicial. Como por ejemplo cuando nos airamos, ¿no? Y dejamos llevar esa ira hasta lo extremo, pues después ya viene el arrepentimiento o el remordimiento, ¿no? ¿Sí? Tomar decisiones de ese tipo en las emociones es mejor, como el Señor hizo, ¿no? Cuando estaba muy triste, ir al Señor, orar y orar y orar hasta que Él estabilice esas emociones, pero no llegar, hermanos, a tomar decisiones locas o absurdas momentáneamente que después nos traigan, hermanos, un dolor muy grande, y no solo a nosotros, sino tal vez a nuestras familias, a la iglesia, bueno, a muchas personas, ¿no? Recordemos, hermanos, que nosotros no podemos pecar de manera privada. Cuando pecamos, fijo, también estamos perjudicando, haciéndole daño a alguien. Y lo más posible es que sean nuestros seres cercanos. Sí. Entonces no podemos tomar decisiones emocionales. Tenemos primero pedirle al Señor que nos estabilice. Y la quinta, debemos aprender a guiarnos por el entendimiento y no por las emociones. Ya lo vimos al inicio, como Pablo nos llama también a usar el entendimiento. ¿Sí? En ese caso, pues para orar y para cantar, pero pues también se sobreentiende usar nuestro entendimiento, hermanos, guiados por el Señor para podernos guiar en decisiones y en nuestro diario vivir. Guiarnos por el entendimiento y no por las emociones. Por eso el alma, hermanos, tiene que estar tan sujeta al Espíritu. Amén. Si el alma estuviera sola, hermanos, pues bueno, estaríamos en el mundo, ¿no? Pero gracias al Señor que Él nos da su palabra y nos podemos someter al Señor, ¿no? Amén. Para que Él por completo ya haga su obra de santificación en nosotros. Amén, hermanos. Entonces ahí terminamos. Démosle gracias al Señor para pasar a la mutualidad. Señor, te queremos dar gracias una vez más en esta mañana, Señor, por tu palabra, por el tiempo de oración, de alabanza, por la cena, Señor, en donde tú nos recuerdas también esa preciosa obra de redención, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes
a santificar nuestras almas en ti, Señor. Que nuestras emociones puedan estar completamente sujetas al Espíritu, Señor. Que nuestro espíritu esté completamente sujeto al tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes, Señor, que muchas veces somos tan emocionales, Señor, que nos vamos a extremos. Pero, Señor, tú nos llamas hoy también a que podamos sujetar estas emociones a ti, Señor. A poderlas expresar de una manera correcta, Señor. A poder guiarnos por el entendimiento, Señor. A no reprimirlas tampoco, Señor, sino a poder vivir en ese gozo, Señor, en esa alegría que tú nos das y que solo viene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra, Señor, y que tú nos sigas, Señor, edificando, ahorita con mis hermanos también, Señor, lo que tú hayas puesto en sus corazones, Señor, porque tú hablas a toda la iglesia, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén.